Bienvenido a un nuevo programa de Alfombra Roja. El cine suele contarnos historias reales, dándoles un toque romántico para endulzar sus aspectos más controvertidos y hacer las delicias de los espectadores. Pero también ha ocurrido que los dimes y diretes de los personajes que reflejan las cintas se extrapolan a la época del rodaje del film, confiriéndole un aura de similitud que, quieran o no, salpica a una u otra parte. El séptimo arte también ha servido en multitud de ocasiones como panfleto político y bandera que intenten influir en la ideología de los espectadores. Y hoy vamos a adentrarnos en una producción que tiene mucho de lo primero y otro tanto de lo segundo. Para ello, retrocedemos en el tiempo al año 1941 para atravesar nuestra querida alfombra hablando de historia, amor y batallas. Hoy, en Alfombra Roja, Lady Hamilton. Lady Hamilton nos cuenta la historia de Emma, una joven que se casa con un lord que está más interesado en sus posesiones materiales que en hacer feliz a su esposa. Cuando Emma conoce al almirante Nelson, siente una gran atracción por el héroe naval, y ambos deciden unir sus esfuerzos por defender su país mientras sus corazones se van acercando cada vez más. La película estuvo dirigida por Alexander Korda, cineasta responsable de títulos tan emblemáticos como Las cuatro plumas, La vida privada de Enrique VIII o Catalina de Rusia. La gran actriz Vivien Leigh da vida a Emma Hamilton y la hemos podido disfrutar en producciones tan famosas como Lo que el viento se llevó, Ana Karenina o Un tranvía llamado Deseo. Laurence Olivier interpreta a Horacio Nelson, y en su filmografía destacan films como Rebeca, Cumbres borrascosas o Hamlet. Alexander Korda había adquirido un gran prestigio realizando películas mudas en Hungría, Austria y Alemania. En 1929, y a consecuencia de la Gran Depresión, recaló en Francia, en Joinville, cerca de París, donde consiguió trabajo en unos estudios cinematográficos propiedad de la estadounidense Paramount, prosperando con rapidez. El gobierno británico, deseoso de crear una industria cinematográfica autóctona que pudiese competir con Hollywood, se fijó en él y reclamó su presencia en Inglaterra, donde se estableció en 1931. Al año siguiente, y mientras daba sus primeros pasos en el cine inglés, fue nombrado representante de la Paramount en Gran Bretaña. Con el apoyo gubernamental, empezó a sentar las bases de la que posteriormente sería la industria fílmica inglesa, no tan poderosa como la estadounidense, pero bastante potente. La vida privada de Enrique VIII, film que dirigió en 1933, generó ingentes beneficios en taquilla y cosechó excelentes críticas, siendo también la primera cinta inglesa en ser nominada al Oscar como mejor película. Gracias al éxito de este film histórico, pudo fundar su propia productora, London Films, que se convirtió en la más importante de Inglaterra. Con la colaboración de sus hermanos, el director Zoltán y el decorador Vincent, y recurriendo con frecuencia al auxilio del guionista húngaro Lajos Biro, produjo un puñado de interesantes películas que acabaron de cimentar su fama profesional. Entonces, cuando Alexander Korda estaba en la cúspide de su carrera, estalló la Segunda Guerra Mundial. Los ejércitos de Hitler parecían imparables y muy pronto Inglaterra se quedó sola frente al poderoso Tercer Reich. Los constantes bombardeos dificultaban los rodajes, así que la mayor parte de los directores, guionistas, actores y técnicos del cine inglés se trasladaron a Hollywood para proseguir su labor. Alexander estaba decidido a quedarse, pues alegaba que, aparte de estar acostumbrado a superar toda clase de dificultades, se le antojaba indigno abandonar el país de aquella forma y en aquellas circunstancias. Pero Korda mantenía una estrecha amistad con Winston Churchill, que acababa de ser nombrado primer ministro,
y este requirió su ayuda. Churchill quería que Alexander abriera una oficina en Hollywood para producir películas de propaganda, que no solo deberían levantar la moral del pueblo británico, sino animar a los estadounidenses a abandonar su aislacionismo e implicarse en la lucha contra la tiranía nazi. Además, esa oficina de producción debía servir también como punto de apoyo para las redes de espionaje británicas en los Estados Unidos. Alexander Korda no podía negarse, así que en 1940, mientras Inglaterra era martirizada por los bombardeos alemanes, se instaló en Hollywood con los principales miembros de su equipo de producción. Lo primero que hizo en América fue terminar El ladrón de Bagdad, cuyo rodaje había empezado en estudios ingleses y que estaba dirigida por él mismo, Michael Powell, Ludwig Berger y Tim Whelan, aunque en algunas obras aparece Powell como único director. Esta fantasía oriental clásica fue un rotundo éxito, tras el cual Korda empezó a pensar en la mejor manera de cumplir las órdenes de Churchill. En aquellos momentos, más del 80% de la población estadounidense era partidaria no ya de la neutralidad, sino del aislacionismo más duro. El pueblo norteamericano tenía muy vivo el recuerdo de los horrores de la Gran Guerra, a la que, según muchos, los Estados Unidos habían sido arrastrados por una combinación de las presiones británicas y los intereses financieros de los grandes bancos y de los fabricantes de armas y explosivos. 200.000 estadounidenses habían perecido y varios cientos de miles padecían secuelas físicas y psíquicas. En contrapartida, la sociedad americana en su conjunto no parecía haberse beneficiado en modo alguno de aquella sangrienta aventura, si se exceptuaba a ciertos industriales y banqueros sin escrúpulos. En consecuencia, la gente mostraba un completo desinterés por los problemas de Europa y estaba decidida a mantener a su país al margen de los mismos. El presidente Roosevelt era consciente de que antes o después Estados Unidos se vería implicado en la guerra, pero de momento lo único que podía hacer era tratar de ayudar a los ingleses en lo posible, sin comprometer la neutralidad estadounidense. Tenía que actuar con mucha cautela, porque 1940 era año de elecciones, y los republicanos, mayoritariamente aislacionistas, le tenían bajo constante vigilancia. A pesar de ello, Roosevelt, convencido de que si caía Inglaterra acabarían cayendo también los Estados Unidos, se arriesgó para auxiliar a Churchill, llegando a aprobar actos que no eran estrictamente neutrales y bordeando la legalidad en muchas ocasiones. A Korda se le planteaba una buena papeleta: hacer una película claramente pro-británica, ambientada en la época contemporánea, quedaba descartado, porque suscitaría los ataques del Congreso y de la prensa. Tras mucho cavilar, llegó a la conclusión de que sólo había una forma de encarar el asunto: rodar un film histórico que le permitiera disfrazar el mensaje que quería transmitir y al mismo tiempo establecer un paralelismo con la situación real del momento. Su idea era rodar una biografía de Wellington, con la batalla de Waterloo como epicentro, pero cuando se lo comentó a Churchill por teléfono, el Premier le sugirió que lo cambiase por Nelson y el encuentro naval de Trafalgar. Korda estuvo de acuerdo y se puso de inmediato manos a la obra. La película tenía que ser una producción barata, porque Korda debía invertir en ella su propio dinero. También era de gran importancia que el tiempo de rodaje y postproducción fuese lo más corto posible, a fin de evitar que la cosa llegara a oídos de los periodistas, o lo que era mucho peor, de los congresistas, pues tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes había mayoría aislacionista. Contra todo pronóstico, y a pesar de las muchas dificultades a que tuvo que enfrentarse, Alexander Korda logró tener la película terminada y lista para estrenarse en tan solo 6 semanas. Todo un récord, si se tiene en cuenta que las escenas de la batalla de Trafalgar, filmadas utilizando elaboradas maquetas de barcos del siglo XVIII, fueron muy complicadas de rodar. Ni a Korda ni a Churchill les sorprendió la reacción de la sociedad estadounidense ante el estreno de Lady Hamilton.
Aunque Korda narró con brío y apasionamiento la relación entre Nelson y Emma Hamilton, poniendo especial énfasis en la vida doméstica de la pareja, la carga política del film era demasiado evidente para ocultarla. Gran parte de la prensa americana mostró su indignación ante una película semejante, e incluso muchos periódicos acusaron a Hollywood de recibir dinero de judíos y de agentes británicos, con el único fin de rodar cintas que incitaran a los Estados Unidos a abandonar su neutralidad y entrar en la guerra del lado de Inglaterra. No ayudó a Korda una filtración, según la cual las palabras que pronuncia Nelson ante los lores del almirantazgo, en las que advierte del peligro de fiarse de la proposición de paz de un dictador como Napoleón, fueron escritas no por los dos guionistas acreditados, sino por el mismísimo Winston Churchill. Se criticó también que el guión nunca fue presentado, como era preceptivo en la época, a la oficina de censura Hayes, ante lo que Korda se excusó, alegando que no se hizo así porque se escribía día a día, conforme se iba rodando. Además de los ataques políticos, Lady Hamilton sufrió el acoso de las ligas moralistas tan en boga en Estados Unidos en aquellos tiempos, y que tantísimo daño causaron al arte cinematográfico. La película fue acusada en revistas religiosas y desde los púlpitos de las iglesias de varias confesiones de ser poco menos que una justificación del adulterio. Korda replicó que no se podía cambiar un hecho histórico para contentar a la beatería. Los fanáticos moralistas replicaron a su vez que si los Horatio Nelson y Emma Hamilton reales no estaban casados, Laurence Olivier y Vivien Leigh tampoco, y puesto que era de dominio público que mantenían relaciones íntimas, estaban viviendo en pecado. Hastiado de bregar con aquella situación, Korda decidió concentrarse en conseguir que la película tuviese la mayor difusión posible en Estados Unidos. Para aplacar algo las iras de los estultos moralistas y las ácidas críticas de la oficina Hayes, se rodó otra escena para ser incluida en la versión distribuida en Estados Unidos, en la que Nelson confiesa que se siente culpable por sus relaciones impropias con Emma. La escena era muy corta, pero Olivier, disgustado, se vengó de los meapilas americanos sobreactuando conscientemente, lo que restó credibilidad al supuesto arrepentimiento del insigne marino. El viernes 12 de diciembre de 1941, Alexander Korda estaba citado para comparecer ante la primera comisión del Congreso, acusado de incitar a la guerra al pueblo norteamericano. Pero la cosa quedó en agua de borrajas, porque 5 días antes, el domingo 7 de diciembre, los japoneses atacaron Pearl Harbor, y poco después Alemania declaraba la guerra a los Estados Unidos. El aislacionismo yanqui se disolvió rápidamente, lo que repercutió positivamente en la carrera comercial de Lady Hamilton, que sin llegar a ser un rotundo éxito, acabó funcionando bastante bien en taquilla. Después de la guerra y en reconocimiento por su labor durante la contienda, Korda recibió el título de Sir a petición de Winston Churchill. Hoy, cuando ya quedan muy lejanas en el tiempo las controversias políticas y morales que provocó tras su estreno, Lady Hamilton permanece como uno de los dramas históricos más hermosos que ha dado el cine. Se rodó con poco dinero, pero eso no se nota en pantalla gracias a la extraordinaria labor del hermano del director, Vincent Korda, que consiguió dotar al film de un diseño de producción muy aparente, con unos decorados que nada tienen que envidiar a los de películas semejantes con presupuestos más elevados. Otro tanto puede decirse del vestuario, sobre todo el que luce Vivien Leigh, solo superado por el que utilizó en Lo que el viento se llevó en 1939. Mención especial merece el apartado de los efectos especiales que recrean la batalla de Trafalgar, perfectamente logrados a pesar de la precariedad presupuestaria en que se desenvolvió toda la producción. Tanto Leigh como Olivier están magníficos en unas interpretaciones muy contenidas, sobre todo la de ella, pues Lady Hamilton fue, como en Lo que el viento se llevó y El puente de Waterloo, uno de sus mejores trabajos. Rudolf Maté, con su cuidada fotografía en blanco y negro, contribuyó a realzar la delicada belleza de la actriz. Lo mejor de la película, y lo que le confirió atemporalidad,
es el rigor histórico y el buen gusto con el que Korda se aproximó a la historia de amor de Horacio y Emma, subrayando en todo momento que ambos se unieron inspirados por un sentimiento noble, profundo y sincero, y no por la mera atracción física. El retrato que se hace de sus cónyuges respectivos se ajusta como un guante a la realidad histórica, pues la esposa legal de Nelson era una mujer fría y distante, y Sir William Hamilton, aunque quería sinceramente a Emma, estaba más interesado por sus posesiones materiales y nunca prestó a su esposa demasiada atención. La música de la película, espléndida por cierto, pertenece al compositor húngaro Miklós Rozsa, especializado en música sinfónica y cinematográfica, sobre todo de corte histórico, autor de bandas sonoras tan famosas como las de las películas Quo Vadis, Ivanhoe, Julio César, El Valle de los Reyes, Ben-Hur, El Cid o Rey de Reyes. Lady Hamilton compitió en la 14ª gala de los premios de la Academia, siendo nominada para 4 de ellos, en las categorías de fotografía en blanco y negro, dirección artística en blanco y negro, efectos visuales y sonido, ganando este último. La ceremonia, celebrada el jueves 26 de febrero de 1942 en el Hotel Biltmore de Los Ángeles, estuvo conducida por Bob Hope. La prensa especializada prestó mucha atención a esta edición de los Oscar, pues en el apartado de Mejor Actriz competían las hermanas más famosas de Hollywood por la animadversión que se profesaban, Olivia de Havilland y Joan Fontaine. La primera había sido nominada por Si no amaneciera, y la segunda por Sospecha. También estaban nominadas Greer Garson por De corazón a corazón y Barbara Stanwyck por Bola de fuego. Ganó Fontaine, siendo la única protagonista de una película del mago del suspense, Alfred Hitchcock, en hacerse con tan preciada estatuilla. Lady Hamilton es hoy un clásico indiscutible del cine británico. Gestado como una película de propaganda camuflada, Alexander Korda fue lo bastante inteligente para dotarle de un guión perfecto y una unidad estilística notable, logrando que las dos vertientes, la histórica y la propagandística, se complementaran sin anularse mutuamente, como por desgracia ocurrió con otras producciones semejantes alumbradas en Hollywood. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y, como siempre, dale me gusta, coméntalo, suscríbete al canal y pásalo a todos tus contactos. Nos vemos la próxima semana aquí, en Alfombra Roja.